Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Quisiera pedirles que por favor abramos la Biblia en el capítulo 18. Lucas 18. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Esta sección que vamos a leer nosotros es una parte de lo que habíamos leído, me parece, la semana anterior, y habíamos estado estudiando en este estudio bíblico acerca de el joven rico y la entrevista que tuvo con el Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a complementar un poco, hermanos, la enseñanza para terminar esta parte con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer desde el versículo 18, desde el versículo 22 hasta el 30, ya hasta el final de esta sección. Entonces la palabra del Señor dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Y como yo les había mencionado la semana pasada, nosotros hemos estado meditando en este diálogo que el Señor tuvo con un joven principal, un joven que pertenecía a la secta de los fariseos y que además era rico. Y vimos la enseñanza de Cristo acerca del método evangelístico. Nosotros estuvimos viendo allí cómo es que el Señor nos enseña acerca del formato, el molde que nosotros debemos utilizar para llevar el Evangelio, para compartir el Evangelio de salvación con los perdidos. Y nosotros habíamos observado, y eso lo voy a decir a manera de recuento bastante rápido, habíamos observado cómo es que el rico había llegado donde el Señor Jesús. Habíamos nosotros visto este relato de la Biblia desde la perspectiva de Mateo, la perspectiva de Marcos y también de Lucas, que nosotros estamos leyendo. Y vimos nosotros que el joven rico se había acercado al Señor con una actitud de urgencia. Si nosotros hubiésemos estado presentes en ese momento, hubiéramos visto al Señor caminando, ya retirándose y corriendo detrás de él, posiblemente corriendo estaba, pero posiblemente detrás de él para alcanzarle al joven rico. Y después vimos también que tenía una actitud de quebrantamiento, una actitud que demostraba humillación, porque él estaba arrodillándose delante de Cristo. Y en nuestros días, ver una actitud de esa naturaleza con el deseo, un aparente deseo sincero de obtener la vida eterna,
nos llevaría a conclusiones a priori, ¿no? Unas conclusiones, decir, wow, esta persona ha sido tocada por el Espíritu de Dios, está buscando a Cristo de manera sincera, está preocupado por la salvación de su alma, él quiere y desea y anhela la vida eterna, pero vimos cómo es que el Señor Jesucristo no hace lo que normalmente hacen las iglesias de nuestros días, hacer una oración y luego darle la seguridad que ya es una persona salva y que no interesa la vida que él lleve después, si es un cristiano carnal o es, no sé. El Señor no hace eso, sino que el Señor le presenta a este joven rico las demandas del Evangelio. El Señor no se salta pasos. El Señor lo que quiere es tener la seguridad de que esta persona verdaderamente conoce qué es lo que una persona debe hacer para heredar la vida eterna. El Señor lo confronta con el pecado, lo confronta contra la ley moral de Dios. El Señor le habla de Dios. Una persona que busca la salvación tiene que entender eso, tiene que entender quién es Dios. Y tiene que entender que Dios es puro, que Dios es santo, y por otro lado tiene que conocerse también él mismo. Tiene que entender que esa persona o cualquier persona que ha nacido de mujer, esa persona es un pecador, es una persona que ha quebrantado la ley moral de Dios. Y que por haber transigido el mandamiento de Dios, esa persona merece la muerte eterna. Eso es lo que el Señor le estaba explicando a este joven, que como nosotros podemos ver en los relatos, vino de una manera urgente, apresurada, rápida, como deseando la vida eterna ya, ahora mismo, no quiero perder este día sin que yo sea salvo. Y vemos pues que el Señor luego le presenta las demandas para todo aquel que desee seguirle a Él. Y terminó esta conversación de una forma que nos dejó sorprendidos a todos, nos deja sorprendidos, porque el joven rico, que aparentemente tenía un deseo sincero, un anhelo de heredar la vida eterna, se fue. Y algo que nosotros podemos verificar en la Escritura es que aparentemente él se fue y nunca más regresó a buscar al Señor. O sea, murió sin el Señor, murió sin Cristo. Vimos que lamentablemente por el hecho de ignorar esta enseñanza divina y establecer la enseñanza humana, la iglesia de hoy está llena de muchos jóvenes ricos, muchos, quienes no han experimentado la regeneración, pero son contados como creyentes dentro de la iglesia. Son contados como creyentes dentro de la iglesia. Tal vez, no sé si es que nosotros hayamos hecho, algunos de nosotros, la oración del pecador, yo no lo sé, ¿no? Pues gracias al Señor en mi casa no fue así. No fue así, no sabíamos cómo hacer para heredar la vida eterna, no sabíamos nosotros cómo es que podíamos nosotros obrar para alcanzar la salvación, y por la gracia del Señor no hicimos ninguna oración del pecador ni nada en mi casa. Yo entiendo que sí hay hermanos que han hecho esa oración, hay personas que verdaderamente han sido movidas por Dios a buscar la salvación, y vamos a ver esto en son nuevos temas que vamos a ver ahora a partir de la misma enseñanza. Hay personas que han hecho la oración y que verdaderamente el Señor las ha salvado. Pero vamos a ver que no les ha salvado porque ellos hicieron la oración, sino que ellos ya habían sido salvados, y que hubiesen hecho la oración o no la hubiesen hecho, igualmente ellos estaban siendo salvos. Esa es la parte, ¿no? Entonces no podemos decir que una persona que ha hecho la oración no es cristiano, ¿no? Pero tampoco vamos a decir que una persona que ha hecho la oración es cristiana. O sea, tenemos que ver eso desde un punto de vista de la Escritura. El que es cristiano, ¿cómo se reconoce? ¿Por qué? ¿Por su oración? ¿O por qué? Por su fruto. Por su fruto de arrepentimiento, por su fruto de fe, por la vida de santificación que ahora él tiene. Esa es la única manera, haya hecho oración o no haya hecho oración. La semana pasada nosotros expusimos estos textos, pero orientados más al evangelismo, porque por la gracia del Señor pudimos predicar el evangelio 2 veces la semana pasada, uno en el estudio bíblico y otro en nuestro servicio. Sin embargo, debemos ahora ver más, o analizar un poco más, estudiar un poco más las palabras que el Señor dice ahora. Por ejemplo, del versículo 23 al versículo 25, Jesús, oyendo esto, le dijo:
aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, y ahora quiero que veamos esto desde un punto de vista diferente, cuántas veces hemos escuchado que se citan estos textos de una manera temeraria, muy audaz, para hacer qué cosa? Para quitarle el dinero a las personas? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? En estos textos son muy citados por predicadores que son conocidos como predicadores del Evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esto? Que ellos parece que están más interesados en el bolsillo de la persona que en los corazones de los creyentes. Yo por ello quisiera que veamos por unos minutos lo que el Señor habló a este joven rico y a los discípulos quienes estaban escuchando estas palabras, tanto a la multitud que estaba con el Señor como a sus 12 apóstoles. Algo que nosotros quizás debemos de entender para poder situarnos o romper esta barrera histórica, es cómo es que entendían en el pasado, en el tiempo de Israel, cómo es que ellos entendían o cómo veían a una persona que poseía riqueza. Ellos veían a una persona rica, como este joven, como alguien que era bendecido por Dios. Era bendecido. O sea, cuando una persona en el tiempo del Señor poseía riquezas, ¿no? Evidentemente que no sea publicano, pero habían también fariseos que poseían riqueza, como el caso de este joven rico. Él era un principal, él era rico además, era joven y pertenecía a la clase religiosa de allá de Israel. Entonces, ¿cómo es que los pobladores de Israel, los israelitas de ese tiempo, veían a este joven rico? Lo veían como una persona favorecida por Dios, bendecida por Dios. Así es como ellos lo veían, ¿no? El Señor le había llenado pues de muchas riquezas, ¿no? Nosotros sabemos que es así, el Señor da riquezas, pero no necesariamente eso significa de que está ahí la bendición de Dios, y el que no tiene riqueza no tiene ninguna bendición de Dios. Eso sabemos nosotros que no es así. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Santiago tenemos una amonestación que dice: cuando veas que entra a la iglesia uno que es pobre, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que en la iglesia van a haber pobres y van a haber ricos. Lázaro, por ejemplo, Lázaro también, ¿recuerdan el rico y Lázaro? Lázaro era una persona que no tenía absolutamente ni qué comer, pero él tenía la bendición más grande de todas. No tenía las bendiciones terrenales, pero él tenía la bendición más grande de todas, que era la vida eterna, lo que procuraba este hombre rico. Lázaro, siendo pobre, lo tenía. Pero ahí en el tiempo de los israelitas se pensaba de esa manera. Cuando ellos vieron al joven rico acercarse al Señor, y era conocido como rico, y preguntar por la vida eterna, y luego irse sin tener la vida eterna, ellos deben haber quedado confundidos completamente. Las interpretaciones que se dan a estos versículos, a estas palabras, son muchas, pero la gran mayoría de ellas llevan un solo objetivo, y es el interés del bolsillo propio del predicador, y no el bienestar de las personas quienes reciben, a quienes se les predica la palabra de Dios. Y tal vez una pregunta inmediata sería la siguiente: ¿será que Cristo nos dice que ninguna persona con prosperidad material en la tierra puede ser parte de su pueblo? Porque observe cómo dice la Biblia, porque dice el Señor: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es que la Escritura enseña de esa manera? ¿Está diciendo eso, que las personas deben de ser pobres? ¿Solamente los pobres van a entrar al cielo? Pues y si se pensara de esa forma, ¿qué diríamos nosotros de Abraham? Abraham era muy rico,
un hombre que poseía muchas riquezas, y él es el padre de la fe. ¿Qué diríamos de Job también? Job era un hombre muy rico, no sé si más rico que Abraham. Estamos hablando de dos personas que poseían muchísimos bienes materiales, sin embargo, ellos pertenecían al pueblo de Dios. No cabe duda que una interpretación en ese sentido es descartada por los mismos hechos de Dios, tanto en el pasado como en el presente. El Señor no dice que la salvación se pueda conseguir por medio de la pobreza. Eso sería salvación por obras. Tengo que hacerme pobre para entrar yo al reino de los cielos. O que la salvación se puede conseguir por medio del desprendimiento total de los bienes materiales. Eso también es salvación por obras. Y más aún cuando se dice, sería que a veces los predicadores digan, bueno, lo que tú tienes que hacer es vender todas tus cosas y dásela a los pobres, como el Señor dice aquí. Pero ellos no enseñan así. Ellos sí enseñan, vende todas tus cosas y todo el producto de la venta. Ellos ahí paran y piensan. Ellos no le van a decir a usted, regálalo a los pobres. Ellos van a decir, tráelo para acá. Es diferente, ¿ve? Usted se da cuenta, es diferente. Ellos dicen, vende todo lo que tienes y tráelo para acá. Es distinto a lo que el Señor dijo. Pero aún así, todo, la riqueza no es causa de condenación. Y la pobreza no es causa de que una persona gane el cielo tampoco. Conocemos personas ricas que están en el cielo y conocemos personas pobres que están en el cielo, y hay ricos y pobres también en el infierno. Hay ricos y pobres. Eso, si nosotros vamos a creer de esa manera, estamos negando la salvación por gracia, por medio de la fe. Cuando el Señor le dice al joven rico, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, se lo dice a él de una manera particular. A él se lo dice, no se lo está diciendo a todos los ricos, sino especialmente a ese rico. ¿Usted se acuerda el carcelero de Filipos, cuando él le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy parecida. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia con ese texto? No, pues si tú eres salvo, toda tu casa va a ser, porque acá está la promesa. Yo le pregunto, ¿no? El Señor le ha salvado a usted. ¿Toda su familia es salva? No, ¿por qué no? Entonces Dios está fallando su promesa. ¿Dios miente entonces? No, Él no miente. Sino que cuando dice, y serás salvo tú y tu casa, le está diciendo a ese hombre en particular. A él, como se haya llamado, el carcelero. Tú y tu familia serán salvos. Y como que fue así. Eso no significa de que es una promesa universal para todos los creyentes. Entonces, cuando el Señor le dice a este joven rico, vende todo lo que tú tienes y tú dáselo a los pobres, es porque le dice a él de manera particular. Eso no es una condición general, no es la regla, es la excepción. Ese hombre es el que tenía que vender sus posesiones. ¿Por qué? Porque él tenía un problema en su corazón. Su corazón tenía avaricia, tenía codicia. Entonces hay ricos que no tienen codicia ni avaricia. Son personas que ganan mucho dinero, pero su corazón no está puesto en la riqueza. Entonces Dios nunca le va a decir a una persona así, si hubiera sido el caso, vende todo lo que tienes. Quizás no le hubiera hecho así. No se lo dijo a Abraham. No le dijo a Abraham, vende todo lo que tú tienes y ven, sal de tu tierra o salte de allí. No. ¿Se da cuenta usted? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver. No es un mensaje, estas palabras, para todas las personas que buscan la vida eterna. Ahora, muchos falsos maestros han torcido estas palabras para procurar pellizcarle el bolsillo a la gente, es cierto, pero eso es una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Las palabras de Cristo no expresan, cuando Él habla también en este contexto, de que la salvación sea un acto difícil para Dios. No es difícil.
Es verdad, tuvo que costar a Cristo su muerte, su flagelo, su dolor del cuerpo, su separación espiritual del Padre, ¿no? Su separación moral del Padre, más bien. Su separación moral, dolor. Pero no significa de que para Dios sea difícil salvar. No. Sino que ella es imposible para los hombres, en el sentido en que los hombres por sí mismos puedan alcanzarla, incluyendo a la persona que posee riqueza. El hombre solo no puede alcanzar la salvación. No tiene capacidad espiritual para hacerlo. Está muerto en delitos y pecados. Un hombre no puede darle vida a otro hombre tampoco. Solamente Dios es el que da vida. Y lo que el Señor nos enseña es que la salvación no se puede alcanzar mientras las personas quieran conservar sus pecados internos o externos. Internos o externos. Es decir, la salvación solamente se consigue bajo los términos de Dios que están expresados en la Biblia. Nada más, no, el hombre no puede poner condiciones. A veces nosotros nos encontramos con personas que son inclinados a esto. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero tener la vida eterna, yo quiero ser cristiano, yo quiero que mi alma esté en paz con Dios, pero esto no me lo tocan. Podemos tener a Cristo, o sea, como vamos a ver, lo tenemos a Cristo como un complemento, pero esto de acá no cambia. Esto siempre va a ser primero para mi vida. Y Cristo, bueno, ocupará el segundo lugar, como ya habíamos nosotros hablado el domingo anterior. En Lucas 18:27 dice precisamente: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como les digo, este versículo expresa la incapacidad del hombre, tanto espiritual como material, para poder alcanzar la vida eterna. La salvación es del Señor y el Señor es quien establece las condiciones de la salvación. El joven rico, nosotros vemos que no era un pecador que buscaba a Dios con sinceridad. O sea, en el relato vemos eso. No era alguien que era sincero de corazón. Esta persona buscaba a Cristo como un complemento a sus prioridades. Fíjense, un complemento a sus prioridades y como un complemento a su vida tal como estaba, sin que no exista ningún cambio en ella. O sea, el rico decía: yo quiero poseer todavía esto que mi corazón ama, quiero poseer mis riquezas, mis diamantes, mis esmeraldas, mi oro, mi plata, mis mansiones. Esto no tiene que cambiar, esto es mío, yo lo amo, yo lo quiero. Lo único que yo quisiera también, además de esto, es a Cristo. Pero Cristo no quiere el segundo lugar. Por eso es que el Señor lo confronta de esa manera. Dios nunca va a querer el segundo lugar en nuestros corazones. Entonces Él no es una persona que buscaba a Dios con sinceridad. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que solamente que aquellos que le buscan a Dios con una disposición especial en el corazón son los que le hallan. Eso dice Jeremías 29:13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿El joven rico estaba buscando a Dios de esa manera? No, el joven rico buscaba a Dios, pero no lo hacía de todo su corazón. Él lo que tenía era un corazón dividido. Un corazón dividido entre las riquezas, y la otra parte de su corazón era pues para el Señor. El joven rico, fíjense, él no quería hacer cambios en su trabajo, pero quería tener a Dios. El joven rico no quería hacer cambios en su hogar, pero él quería tener a Dios. El joven rico no quería hacer cambios en su vida, pero él quería tener a Dios, y eso es imposible. Es imposible. Por eso es que el Señor, mire cómo dice en el versículo 29, y vamos a ir avanzando así también en el estudio poco a poco. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. ¿Qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué está hablando? Aquí está hablando de relaciones personales cercanas.
Está hablando de relaciones personales cercanas. Dice que no hayas dejado a tu padre, no hayas dejado a tu hermano, a tu mujer o a tu esposo o a tus hijos por el reino de Dios. Si tú vas a obedecer a tu esposa antes que a Dios, estás en la misma circunstancia que el joven rico. Si tú vas a obedecer a tu esposo antes que a Dios, o vas a preferirle antes que a Dios, estás en la misma circunstancia el joven rico. Si tú vas a obedecer a tus hijos antes que a Dios, estás en la misma circunstancia. Y el Señor toca las relaciones personales de la casa, porque esas son las más estrechas. Las más estrechas. O sea, una persona que posee riqueza, pero fíjense, una persona que posee riqueza, pero tiene su hijo, vamos a suponer, o su esposa, su hijo o su esposa que está tiene una enfermedad terminal muy grave, y que la única manera de que él sea curado, para ver el ejemplo, es una operación, y el cirujano cobra $100 millones. Y $100 millones es lo que tú tienes. ¿Qué haces? ¿Dejas morir a tu ser querido? ¿O le das al médico los 100 millones para que le opere y le salve? Yo no creo que haya alguien aquí que diga: yo me quedo con los 100 millones y que se muera mi mujer. Yo no creo que alguien diga eso. O que se muera mi hijo. Se va a desprender de ese dinero. ¿Por qué? Por amor a ellos. Pero la pregunta es: ¿dejaría de lado a esas relaciones familiares por amor a Cristo? Esa es la pregunta. Esa es la encrucijada en que estaba metido el joven rico. Esa clase de falso evangelio hoy, un evangelio que no pide ningún cambio en la vida de la persona, un evangelio que, si quieres poner al Señor Jesús en segundo lugar, ponlo, pues, está bien, igual eres cristiano. Ya vas a ir aprendiendo poco a poco, y algún día quizás Cristo ocupe el primer lugar de tu vida. Ese evangelio falso es el que se encuentra rampante el día de hoy, está en muchas denominaciones, muchas, aún la denominación como se llama la nuestra, ¿no? Una vez yo leí algo como lo que sigue, no recuerdo exactamente, pero yo leí algo así: si nosotros explicásemos correctamente las demandas del evangelio, serían pocas las personas que hagan una profesión de fe en Cristo. Pocos serían. Y es verdad, hermanos. O sea, si usted lo puede comprobar. Si a usted le ha tocado, y estoy seguro que sí, hablar a las personas: mira, ve, Cristo dice esto, así claramente. ¿Cuántos han renunciado a sus cosas para seguir a Cristo? Pues bueno, son pocos, pero son contados, así como encontrar oro en el desierto de Lima. Contadísimos, pero son contados. ¿Quiénes son esos? Los que verdaderamente están siendo movidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Tal vez de esta manera nosotros podríamos resumir la diferencia entre la manera de hacer evangelismo que practicaba el Señor y la forma en que se hace evangelismo la iglesia de Él. O sea, la iglesia que profesa el nombre de Cristo evangeliza de una manera distinta a como lo hizo Cristo. Y la consecuencia es, pues, que hay comunidades, ¿no? No se trata de hacer las cosas lo más difícil que podamos. A veces las personas creen eso, ¿no? Dicen: no, pues, pero si ya viene arrodillado, viene corriendo, te pide cómo heredar la vida eterna, tú complicas la vida. ¿Qué le hablas tú de Dios? Ya, hazle la oración. Qué complicada es tu iglesia. Qué complicados son ustedes. ¿Por qué no le dices ya? ¿No lo ves llorando? ¿No lo ves arrodillado? ¿Por qué no le das ya el abrazo de hermano en la fe? No, un momento. Así no es. Así no es. No se trata de que nosotros estamos levantando la valla lo más alto posible, de tal forma que nadie pueda saltar. No. ¿Quién hace eso? Si es Cristo quien pone la valla en la altura que debe de estar. Es Cristo que pone el cerco a la altura que debe de estar para separar el mundo de su iglesia. No somos nosotros. Es el Señor que pone los límites entre un creyente falso y un creyente verdadero. No somos nosotros. No se trata de eso, sino se trata de hablar al pecador de Dios.
Se trata de hablarle de la ley moral, del pecado, del arrepentimiento, de la renuncia al pecado y de la fe. Si no le hablamos eso, entonces ¿qué profesión de fe va a hacer la persona? ¿Quién hace un viaje sin hacer un presupuesto antes? ¿Alguna vez alguien ha salido de acá? Bueno, me voy a ir al Cusco, me voy a ir a Machu Picchu, me voy. ¿Así nomás te vas? ¿O te sientas un rato antes y dices cuánto te va a costar tu pasaje aéreo, cuánto te va a costar el hotel, cuánto te va a costar tu tour, cuánto te va a costar la entrada, la salida y todo eso, y ves si te alcanza? ¿Alguien se va así a la loca? Como para quedarse varado a la mitad. Nadie lo hace. Pues si esas cosas nosotros hacemos, ese cuidado tenemos en las cosas materiales, ¿cuánto más deberían las personas hacerlo en las cosas espirituales? Decirle, mira, esto te va a costar seguir a Cristo. No te lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y ahí ya tú ves, ¿no? La persona ve. Tampoco se trata de que nosotros dibujemos estrategias para hacer más apetecible el mensaje de Cristo, usando diferentes medios no bíblicos para llevar a los pecadores. No se trata de eso tampoco, porque eso no lo vemos nosotros en la Escritura. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse decirle a una persona pecadora, ¿no?, evangelizando, decirle, tú eres pecador, te voy a hablar de Dios, Dios es santo, Dios es puro, en ritmo de rap o en ritmo de salsa. ¿Usted se imagina eso? Pues eso se practica, hermanos. Acá en Lima también se practica. En Perú también se practica eso. La gente sale allí, se para en las plazas y comienza con su rapeo, su meneo de cuerpo, todo, a decirle a la gente, tú eres pecadora, Dios es puro. Nadie puede decirle eso mientras baila y se contonea con el cuerpo. ¿Qué seriedad demostramos nosotros? ¿Hizo eso algún apóstol? ¿Hizo eso el Señor? ¿Hizo eso la iglesia primitiva? ¿Qué obra puede hacer el Espíritu Santo cuando se usan esos métodos? ¿Qué obra? ¿Qué puede pensar el incrédulo sobre lo que el cristianismo es? ¿Qué puede ser? ¿Cómo se le puede decir que Dios es enemigo del mundo mientras usamos métodos del mundo? Porque si lo traes a la iglesia usando esos métodos, nunca vas a poder predicar de que el enemigo, Dios es enemigo del mundo y el mundo es enemigo de Dios. Porque tú te lo trajiste usando métodos mundanos. Y el día que tú le prediques eso se va a ir. Pero eso es lo que hace la mayoría de iglesias en un grado u otro, para que el evangelio sea aceptado por los pecadores de todas las culturas caídas. Use la estrategia que use el mundo, cualquier comunidad que profese el evangelio de cualquier denominación debe recordar las palabras de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? Acá nos enseña, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es lamentable que el hombre quiera perfeccionar el método divino para alcanzar a los pecadores, como si el método divino pasase de moda, ¿no? Ahora vivimos pues en la época posmoderna, en el siglo XXI. Pues si vamos a evangelizar como lo hizo Cristo, pues ¿quién va a aceptar a Cristo? Si vamos a evangelizar como lo hizo Juan el Bautista, ¿quién se va a convertir? Si vamos a hablar como Pablo lo hacía, la iglesia va a estar vacía, pues que se quede vacía antes que esté llena de falsos creyentes, ¿no les parece? Pero nosotros no tenemos ningún derecho de cambiar el método que la Escritura enseña acerca del evangelismo. No tenemos ningún derecho, ni los ministros, ni ninguna persona cristiana que se sienta en las bancas, a cambiar el método, la confrontación que se le tiene que hacer al pecador de la ley moral de Dios y hablarle de la pureza de Dios y la pureza de la iglesia. No tenemos ningún derecho a hacerlo. Cuando Cristo desea salvar a una persona pecadora, Él va a derribar todas las barreras. Nadie va a poder detener su mano. Pero Cristo va a honrar los esfuerzos que se hacen bíblicamente hechos.
no va a honrar a otro. En Lucas 18 del 26 al 30 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La pregunta que le hacen al Señor: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues? ¿No? O sea, ya recordemos lo que yo les había comentado al principio del joven rico. Cuando los israelitas veían a un rico y este rico era rechazado por la vida eterna, ellos dijeron: pero ¿cómo si el rico que tiene tantas es tan bendecido por Dios no hereda la vida eterna? Entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién pues? Bueno, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Escritura. Y dentro de esos todos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y precisamente esto nos descubre la evidencia que todos los hombres son pecadores, como ya hemos visto, con una tendencia a amar más el pecado y las posesiones temporales antes que todo lo que es eterno, lo que es invaluable y espiritualmente hablando. Pero aquí hay algo bien curioso, hermanos. Luego viene la pregunta del apóstol Pedro. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, ahora ve usted cómo está el diálogo. Está Pedro mirando lo que le dice el joven rico, Pedro sigue mirando lo que el Señor le responde, Pedro sigue escuchando, mirando el diálogo, y ve que se va el joven rico y se va por allá, y después seguro ya cuando caminó una cuadra, 100 metros, se acerca donde el Señor y le dice: Señor, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y esta intervención pues debemos observarla a la luz de las palabras que el Señor le dijo al joven rico, y que fueron la causa de que él se vaya y que no herede la vida eterna. El Señor le dijo al joven rico: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Es como si Pedro le dijera al Señor que la demanda que él le había hecho al joven rico de desprenderse de todo lo que poseía y seguirlo a él, tanto Pedro como el resto de los apóstoles lo habían hecho ya, excluido evidentemente Judas el traidor. Es decir, los apóstoles abandonaron sus familias, los apóstoles abandonaron sus trabajos, dejaron sus empresas, porque ellos tenían sus empresas pesqueras, ellos eran pescadores, eran personas que tenían, ¿no? Pescado era muy consumido allá. Ellos abandonaron todavía, miren, a otros maestros o rabíes de la religión farisea de ese tiempo. Ellos abandonaron eso, ellos abandonaron la religión oficial de su tiempo, y ellos hicieron todo eso ¿para qué? Para seguir ¿a quién? A Cristo. Y ahí pues Pedro le dice: ¿qué hay para nosotros? O sea, Pedro miraba y se presentó: pues bueno, nosotros hemos hecho esto. Tú le has pedido al joven rico que se desprenda de sus bienes, no ha querido hacerlo, se fue sin la vida eterna, pero nosotros ya lo hicimos, ya tenemos la vida eterna, es lo que parece preguntar Pedro, ¿no? Y el Evangelio según Mateo, allí es donde tenemos la pregunta de la que estamos hablando. Mira el paralelo, Mateo 19:27. Ahí dice, en Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí está la pregunta. Ya, pues el joven rico no lo hizo, mira, él se fue, no tiene nada de la vida eterna, pero nosotros sí lo hemos hecho. Ahora, ¿qué me toca? ¿Cuál es mi recompensa? Bueno, lo primero que debemos observar es el orden de las ideas que Pedro tiene en su mente. Es así, ¿no? Primero, hay que abandonar todo para seguir al Maestro. ¿Y cuál es el resultado de hacerlo? Respuesta: la vida eterna. Eso es lo que Pedro tiene en su cabeza. Allá, entonces una persona renuncia a todo lo que tiene, abandona casa, hogar, padre, madre, hijos,
Aunque sabemos que Pedro con su esposa hacían el ministerio juntos. Y ya, ¿cuál es? ¿Igual a qué? ¿Abandonas todo eso? Igual, vida eterna. Pedro esperaba que el Señor le confirme que lo que él, junto con los otros 10 habían hecho, tenían como premio la vida eterna. Pero nosotros sabemos que eso no es así. O sea, nosotros tenemos una ventaja frente a Pedro. Y es que tenemos acá la revelación de toda la Escritura. Pedro no. Pedro pensaba así en función del tiempo que está viviendo. O sea, Pedro escucha, Pedro habla. Pedro escucha, Pedro habla. Nosotros lo tenemos acá ya 2000 años después. Y vemos lo que Pedro pensaba, lo que Pedro hablaba, lo que el Señor le hablaba. Y en el contexto de la Escritura entendemos más que Pedro. El Señor es bendito que nos da su palabra. Pedro no sabía esto. Pedro no sabía que la razón por la que ellos habían abandonado todo, y esto es importante, no es como Pedro cree, de que ya yo abandono esto, dejo esto y ya, vida eterna. No. Pedro no sabía, pero nosotros ya ahora lo vemos, es de que la razón por la cual esos 10 discípulos junto con Pedro habían abandonado todo era porque ellos ya tenían la vida eterna. Es al revés. No es yo abandono todo y tengo vida eterna. No, es tú tienes vida eterna, entonces vas a abandonar todo. Todo va a pasar a un segundo lugar. Cristo es primero, tú le vas a seguir. Vas a seguir las condiciones que Él tiene en su palabra. Vas a seguir el mandamiento que Él tiene en su palabra. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Ese es el orden correcto. ¿Por qué Cristo está primero antes que mi propia familia? ¿Por qué es así en la vida de un creyente? Porque ha nacido de nuevo. ¿Por qué Cristo está antes, primero que mi propio trabajo? Porque he nacido de nuevo. ¿Por qué Cristo está primero antes que la religión o las tradiciones religiosas falsas de aquellos que me rodean a mí? Porque Cristo está primero, es porque yo he nacido de nuevo. Tengo vida eterna. Por eso es que es así para mí. ¿Por qué Cristo está primero antes que mis posesiones temporales y materiales? Porque he nacido de nuevo. Esa es la razón. Y para aclarar, este nacimiento nuevo no es del hombre. Este nacimiento nuevo no es del hombre, porque para él es imposible, ya lo dice el Señor, sino que es de Dios por las gracias infinitas de Cristo Jesús. Cuando el corazón es cambiado, las acciones también cambian. Ese es el orden. Cuando el corazón cambia, las acciones de la persona van a cambiar. No es al revés. Las personas dicen, las acciones de los hombres son las que van a cambiar mi corazón. No es así. El Señor le contesta a Pedro en Lucas 18, 29 y 30, y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que el Señor le dice a Pedro es que cuando uno está en Cristo, todo lo demás es secundario en su vida. Todo lo demás es secundario. Mi primer amor es para el Señor. Y cuando todo es secundario en la vida de un seguidor de Cristo, entonces la promesa de vida eterna es para tal persona. ¿Y qué es lo mucho más que recibe un creyente en este tiempo? Porque es lo que dice el versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Qué es ese mucho más? Dinero, mansiones, una cuenta en el banco bien gorda. ¿Qué es? Salud, nunca me voy a enfermar. Mi familia, todo va a estar bien con mi familia, voy a ser el más amado del vecindario. ¿Qué es lo mucho más? ¿Está hablando Cristo de cosas materiales aquí? Dice el Señor que se trata de una especie de trueque. Tú abandonas 10 y yo te doy 1000. Así está hablando el Señor. Bueno, todos los creyentes ya poseen la vida eterna aquí en la tierra, mientras viven. Todos ellos ya tienen a Cristo. Cristo es lo mucho más. Es el Señor lo mucho más. Acuérdense del rico y Lázaro. ¿Qué era lo mucho más que tenía Lázaro? ¿Lázaro tenía comida? No tenía. ¿Tenía salud? No, porque los perros le limpiaban las heridas. ¿Qué tenía Lázaro?
Lázaro tenía mucho más que el rico. ¿Qué tenía Lázaro? Cristo, el Señor. Tenía vida eterna. Eso es lo mucho más que tenemos nosotros aquí en la tierra. No habla de posesiones materiales, sino de bendiciones espirituales que toda alma necesita. Y esta enseñanza, hermanos, nos conduce a nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Es posible que estemos buscando diligentemente a Dios como lo hizo el joven rico. Es posible que esta búsqueda se haga con toda humildad como lo hizo el joven rico. Es posible que sepamos que necesitamos la vida eterna como lo hacía el joven rico. Es posible que creamos que hemos cumplido algunos mandamientos de la ley de Dios como creía el joven rico. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar detrás muchas cosas para poner a Cristo en primer lugar? Una cosa te falta, y quizás esa cosa es esa. ¿Estamos dispuestos a dejar eso detrás para poner a Cristo en primer lugar? Porque cuando Cristo está en primer lugar, todo eso que dejamos en segundo lugar lo vamos a manejar bien. Lo vamos a manejar de acuerdo a su palabra. Nuestro corazón va a estar para Él, no para las cosas que estamos dejando en segundo lugar. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás todo por Cristo? Esa es la cosa que le falta a muchos. Se quedan como el joven rico. Están en una búsqueda eterna. Quiero la vida eterna, quiero la vida eterna. Y se pasan toda su vida así. Toda su vida. Es la vida del joven rico. Y nunca alcanzan la vida eterna. ¿Por qué? Porque su búsqueda no es sincera. Ellos siempre están diciendo, quiero ser cristiano, quiero ser un discípulo del Señor, quiero obedecerle al Señor, pero nunca lo alcanzan. Porque le falta esa cosa nada más. Le falta poner a Cristo en primer lugar. Y no quieren. No quieren. Porque aman mucho más todo lo que está en segundo lugar. Aman mucho más a su familia, tienen miedo a ofender a su cónyuge, aman más a sus hijos, aman más su trabajo, quieren más su cuenta de bancos y quieren solamente a Cristo como un complemento. Y en sus corazones se dan cuenta que no son cristianos. Por eso es que están buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Y así se pueden pasar toda la vida. Hasta que escuchan mensajes como estos. Tienes que dejar todo. Pásalo a un segundo lugar y tienes que tener a Cristo en el primer lugar de tu corazón. Hay que dejar nuestros pecados, hay que dejar nuestras familias, hay que dejar nuestras posesiones. ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que está en primer lugar de nuestros corazones? Si no es así, debes pedirle a Dios que te salve. Pero no seas como el joven rico, porque ya te hemos dicho cómo es. No seas como el joven rico. Te vas a pasar así toda la vida, siendo una persona que quizás das la espalda al Señor ahora, a cada momento, pero también quieres que el Señor te dé la espalda cuando tú estés muerto y tu alma vaya para el juicio. ¿Te gustaría que el Señor te dé la espalda como tú le das la espalda ahora? ¿No te das cuenta que eso es desastroso para ti? Porque que el Señor te dé la espalda así como tú se la das ahora por todas esas cosas materiales significa tu condenación eterna. Pero no lo hagas porque vas a ser condenado. Hazlo porque Cristo es precioso, porque Cristo es eso mucho más. Dile al Señor que abra tus ojos para que veas la belleza de la cruz, para que veas la belleza de Cristo, que Cristo es Salvador y que vas a tener una mejor vida con Él de la que tienes ahora. Posiblemente sufras, posiblemente te enfermes, pero tu vida va a ser mejor, créeme. Vas a vivir con gozo en medio de la tribulación, del sufrimiento. Pero no seas como ese joven rico que se la pasa buscando la vida eterna, pero que no quiere desprenderse de aquello que tiene en primer lugar en su corazón. Eso es insensato. Eso es necio. Eso está mal. Eso es irracional. Vamos a orar.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.